Tres. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, en este caso hemos realizado el trabajo de estrategia didáctica para el tratamiento metodológico de un cuento ecuatoriano. El cuento seleccionado es Arturito y Bonifacio. Nosotros tuvimos la oportunidad de leer este cuento muy bonito, que es de un autor ecuatoriano, que es Osvaldo Encalada Vázquez. Entonces, este cuento trata básicamente de lo que sería un elefantito y un ratón, eh, básicamente que pese a varias dificultades, en este caso por su porte y sus diferentes habilidades también, pues lograron hacerse muy buenos amigos y superar las dificultades, en este caso, que se les puso en el transcurso del camino. Básicamente, ellos se hicieron muy buenos amigos y superando todo tipo de adversidad, pues lo lograron. Y superando todo, llegaron al bosque encantado, denominado con el nombre de Harris Landia. Javier, por favor. Bueno, siguiendo la exposición, la parte que a mí me tocó son las cuatro macrohabilidades de la lengua. La primera, la oralidad, luego la escucha, la lectura y la escritura. Y cada una de estas macrohabilidades tiene las etapas, que son tres, que sería la etapa preparatoria o introductora, la etapa de análisis textual o textualización. Y la tercera tenemos la etapa posterior de revisión o mejoramiento. En cuanto a la oralidad, nosotros como leímos el cuento, hicimos unas actividades que son dinámicas para que el joven, para que el niño tenga esa capacidad no solamente de lectura, sino también lo que es más importante, ¿no es cierto?, que sea crítico de lo que lee. Entonces, en la etapa preparatoria o introductora, realizamos esta actividad, que los estudiantes debatan, ¿no es cierto?, en voz alta de lo que creen que se trata el cuento. En escucha tenemos la actividad de realización de cierto tipo de actividades que faciliten la escucha del cuento, como por ejemplo, haciéndoles ver algunos videos o haciéndoles participar, ¿no es cierto?, con un programa de títeres. En la lectura tenemos que el docente lee también en voz alta, mientras los estudiantes se concentran en la lectura. En la escritura tenemos que los estudiantes deben realizar una actividad que genere, ¿no es cierto?, de escritura su propio cuento basándose solamente en el título. En la segunda partecita de las etapas tenemos la etapa de análisis, ¿no es cierto? En la cual, ¿sí? En la primera, que sería de oralidad, diseñamos esta actividad de que los estudiantes deben conversar sobre los personajes y qué les pareció la actuación de cada uno de ellos. En cuanto a la escucha, los estudiantes dialogan entre sí después de escuchar el audio, cuento y la presentación de los títeres que hacen referencia al cuento. Y en la fase de lectura, los estudiantes concentrados con la lectura para luego realizar una exposición. Y por último, en la escritura, los estudiantes que redacten un resumen grupal del cuento. Por último, tenemos la etapa posterior o la etapa de revisión o mejoramiento. En cuanto a la oralidad, sería que el estudiante o los estudiantes entre sí se pregunten qué les pareció el cuento. Hay que darle un final feliz con sus propias palabras.
en cuanto a escucha, que los estudiantes se pregunten entre sí qué les pareció el cuento y qué se debe cambiar el final al gusto de cada uno de los estudiantes. Eso les dará a unas personas críticas, como acabé de mencionar anteriormente. Luego tenemos la etapa de lectura, en donde los estudiantes, luego de haber leído el cuento, conjuntamente con el docente, comprenden los valores que nos deja este cuento. Y en la escritura, los estudiantes realizarán un resumen personal sobre qué aprendieron del cuento y cómo lo aplicarían en su vida diaria. Continuando con Tania, la otra partecita de nuestra exposición. Muchas gracias, mi estimado Javier. Y bueno, todos sabemos que todas estas secciones son muy importantes, que básicamente conforman la estrategia didáctica, ¿verdad? Del tratamiento. De todo esto implica una metodología que de hecho eso nos ha hecho caminar y enlazar para realizar un excelente trabajo. Vamos entonces con la parte de dimensión pragmática. Hemos hecho referencia a lo que sería nuestros queridos ecuatorianos, que en este caso pues lo realizaron con lo que serían nuestros campeones, que a pesar de muchas dificultades, pasaron muchísimas dificultades, han pasado hambre, no han tenido nada de recursos, no les ha ayudado el presidente. En este caso, pues han pedido ayuda a muchos compañeros y gracias a sus compañeros han logrado realizar el trabajo arduo que ellos y tienen que prepararse también, pero gracias a su perseverancia, constancia, han logrado pues obtener unas hazañas súper grandes y unos resultados tremendamente grandes, que después de esto pues sí fueron recompensados, pero obviamente ellos tuvieron que pasar un camino súper duro para llegar ahí, gracias a su perseverancia y su esfuerzo. Muchísimas gracias, una linda noche.